Buenas tardes, estimados estudiantes de quinto año. Feliz día, que Dios te bendiga tu día, te dé fuerzas y te muestre su bondad. Bienvenidos a la segunda clase de Ciencias de la Tierra en este tercer momento. El día de hoy vamos a estudiar las placas tectónicas de Venezuela. La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litósfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas, que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. Se admite que la corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección. Existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí el resto de la placa. Esto ha sido aceptado, pero aún no está determinado. Las principales placas tectónicas son africana, antártica, arábiga, caribe, cocos, eurasiática, filipina, indo-australiana, norteamericana, sudamericana y del Pacífico. Otras menos grandes serían Nazca, Juan de Fuca y la escocesa. Existen además placas muy pequeñas llamadas microplacas como la Ribera, entre muchas otras, y pueden estar situadas dentro de las principales, o estas pueden a su vez subdividirse, pero no todas están aún identificadas. Tipos de placas tectónicas. Existen dos tipos de placas tectónicas en el mundo: las oceánicas y las continentales. Las placas oceánicas son aquellas cubiertas íntegramente por la corteza oceánica, o sea, el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Son delgadas y compuestas principalmente por hierro y magnesio. Las placas continentales son aquellas cubiertas parcialmente por la corteza continental, o sea, por los continentes mismos. Son el tipo más predominante de placa tectónica y poseen generalmente una precontinental y otra sumergida en el agua de los mares. Movimientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan sobre la astenosfera, la porción fluida del manto terrestre. Se mueven a velocidades diferentes, generalmente lentas, pero constantes, de modo tal que resultan imperceptibles excepto cuando colisionan con otras, y entonces percibimos las ondas sísmicas del impacto. Dichos movimientos se deben a factores que aún no están demasiado claros, pero que podrían tener que ver con la rotación terrestre, con el desplazamiento del magma cálido hacia arriba y el frío hacia el fondo, o incluso a las diferencias en las fuerzas gravitacionales y de densidad de la corteza planetaria. Sin embargo, los movimientos se producen como parte de las dinámicas propias del manto terrestre, donde existen corrientes de convección y de distribución del calor, lo cual permite que la materia se mantenga en un estado semisólido y que los elementos más densos y pesados desciendan, abriendo lugar para los más livianos. Consecuencias de los movimientos de las placas tectónicas. Eventualmente las placas tectónicas chocan entre sí en sus límites, donde usualmente se producen las llamadas fallas tectónicas u otros fenómenos geológicos semejantes. Por ejemplo, los temblores y terremotos tienen que ver con las ondas generadas por el rozamiento de las placas y su transmisión a través de distintas capas de materiales. Las formaciones montañosas se deben a pliegues y distorsiones de las placas tectónicas al ejercer resistencia unas contra otras de manera frontal, impidiendo su desplazamiento y forzando una deformación. Los volcanes se deben a la subducción de una placa tectónica por debajo de otra, o sea que a una se introduzca por debajo de la otra, penetrando en el manto y por lo tanto entrando en contacto con el magma hirviente, cuyo exceso de roca líquida se expulsará luego en forma de erupciones. Venezuela está comprendida entre dos placas, la placa del Caribe y la placa sudamericana. La primera se mueve hacia el oeste y su límite oriental se asocia al arco de las Islas Antillanas. La geofractura que pasa por la costa y por la cordillera de Mérida comprende un borde dudoso entre las placas antes mencionadas. Los desplazamientos a ambos lados de dicha geofractura indican una especie de movimiento de rotación en el borde sur de la placa caribeña. Una de las evidencias de este contacto es la intensidad sísmica, fallas de Boconó y del Pilar.
siendo los Andes y las montañas costeras zonas de alta sismicidad. Estudios recientes, a finales del siglo XX, a través de la utilización de aparatos de GPS, demostraron que la placa del Caribe, en la parte norte del estado Sucre, se mueve a razón de 1 centímetro por año en dirección hacia el este. Tarea a realizar. Elabora un informe escrito sobre las placas tectónicas de Venezuela. Tectónicas de placas, placas tectónicas, placas oceánicas, movimiento de las placas, tipos de placas tectónicas, desplazamiento de las placas tectónicas, consecuencias de los movimientos, que incluya imágenes o dibujos, indicadores a evaluar, información clara y precisa, ortografía y redacción, seguimiento de instrucciones, presentación y entrega puntual. La ponderación es de 20 puntos y la fecha de entrega es del 20 de abril al 3 de mayo de 2021. Recordemos que la estructura del informe escrito es la siguiente: portada, introducción, desarrollo del tema, anexos, conclusiones, referencias y/o bibliografía. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.